Y así como dijo el pastor, él me habló, me dijo que trajera la palabra y yo le dije, posiblemente no voy a poder, pastor, por las cosas que tengo que hacer el día de mañana, el jueves, todo estaba. Dije, no iba a poder. Pero hermano, cuando el Señor quiere que nosotros hablemos, el Señor nos revela cosas, nos hace hacer cosas que a veces no queremos hacer. ¿Se acuerda? La semana pasada yo le hablaba del problema que tenía, que me atacó un dolor, que ese dolor me estaba matando. Y no había hermano aquí en la iglesia quien tocara el instrumento. Y ya no podía hacer más porque era más el dolor que yo traía de lo normal. Con decirle empecé a sangrar ese día y era algo terrible. Y yo le dije al Señor, yo he creído en ti, yo he confiado en ti. El enemigo me ha querido destruir. ¿Por cuánto? Porque hermano, quizá sepa o no lo sepa, yo estoy anhelando, estoy viendo esta iglesia, mujeres levantadas, mujeres fuertes, mujeres guerreras de Dios. Hermana, yo estoy orando con todo mi corazón, que el Señor lo levante. Y cuando la hermana se fue al retiro, le dije, yo me voy a encargar de orar, hermana, cuando estén ya en el retiro, el Señor va a hacer la obra. Porque el anhelo es algo más. Y el enemigo me atacó demasiado fuerte, me quiso ver destruido. Y gracias a Dios porque ese día los hermanos que estaban en la iglesia, cuando yo llegué aquí, terminando la alabanza, empezaron a rodearme, empezaron a orar por mí. Créeme, recuperé la fuerza del dolor que yo traía. Y terminando el servicio, el dolor se me quitó por completo. Y ya pasé acá al frente, empecé a orar, levanté mi voz y el Señor me dice, tiene que levantar la voz, porque has vencido. Y gracias, Señor, Él me dio la victoria, Él nos ha dado la victoria. Y en eso me regresé el domingo, estuve orando, y en la madrugada empecé a orar como eso de la 1:30. Faltaba 7 minutos para las 3 de la mañana, para la madrugada del lunes. Ya había orado y hubo algo dentro de mí, me dice, ¿sabes qué? Pon todos los nombres de la congregación en una hoja para que no se te vaya ni uno cuando estés orando por ellos. Y eso he sentido hacer y no lo he logrado hacer porque el Señor me dice esa noche, pero quiero que escribas otra cosa, algo. En otras ocasiones ya lo he compartido, pero con otras personas, quizá otros hermanos. Pero esta noche el Señor me mandó que hablara de ese tema. Es que es algo, veo el pueblo como está, de repente cae. ¿Por qué cae? Nosotros no sabemos, nos decimos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el hermano cayó? ¿Por qué el hermano faltó a la iglesia? Y yo siempre he preguntado al Señor eso de repente cuando estoy orando. Y tengo anhelo en mi corazón de leerle este pasaje, y a usted ya lo conoce mucho. Pero a veces decimos que conocemos, pero hay cosas que el Señor tiene guardado aún más dentro de eso. Así les invito a que abran su Biblia en el libro de Jueces capítulo 16. Amén. Jueces capítulo 16, del 1 al 5, de ahí voy a brincar al 13, al 15 y al principio de 17 me detengo. Amén. Cuando ya lo tengan, se pueden poner de pies y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y echaron toda aquellas noche a la puerta de la ciudad y estuvieron
callado toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Y después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y aquí adelante dice en el 13, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las aseguras con las estacas. Y ella las aseguró con las estacas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertó él del sueño, arrancó la estaca de telar con la tela y le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con su palabra e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Ahí me detengo, hermano. Amén. Oramos en esta noche. Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque me has permitido estar una vez más en tu casa. Gracias, Padre, porque sé que de donde me has levantado nuevamente. Cuando mi fuerza, Señor, se había acabado, ahí viniste, Padre, y me diste nuevas fuerzas. Así declaro, Señor, en esta noche le darás fuerza a tu pueblo. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, declarando, Señor, que tú abres el entendimiento del pueblo que está aquí en este lugar. Que esta palabra, Señor, sea, Señor, edificada su vida esta misma noche. Gracias te doy a ti, Señor, porque me has permitido estar una vez ante tu presencia. Gracias, Señor, así usa mi vida, Señor, porque yo sin ti nada soy, Padre, en esta hora. Toma el control de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así tomen su asiento, hermano. Mirábamos ese tema, el caso de Sansón. No permita que quitan tu unción. Eso es lo que yo le puse. ¿Qué pasó con él? Era un hombre fuerte. Es lo que conocemos de Sansón, que él era un hombre fuerte, que era admirado por toda la gente. Y al mismo tiempo, este personaje se puede censurar. Él, a pesar que era un hombre de hazaña, miramos su vida en el principio del capítulo 13. El Señor le había dicho a su padre que iba a ser un nazareo de Dios, escogido del vientre de su madre. ¿Qué pasó con la vida de este niño? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los hermanos? De repente cae y dicen, ¿qué pasó?
De repente le fallé al Señor. Veo la vida de él. Él, dice la palabra de Dios, en una vez mató a 30 hombres en Ascalón. Jueces capítulo 14, verso 19. Eso hizo él. Miro más adelante y dice que también él cazó a 300 zorras y con ella quemó mieses, amontonado, viñas y olivares de los filisteos. Este era un hombre fuerte. El Señor lo había escogido. Pero él empezó a cometer errores tras errores. Y miramos en el pasaje más adelante, en el capítulo 15, verso 14, 15. La palabra de Dios dice que él mató con la quijada de un asno, mató a 1000 filisteos. Él tenía una fuerza sobrenatural. Y dice el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 16, 3, que él cargó la puerta de esa ciudad con sus pilares, con todo lo que estaba hecho esa puerta, él lo llevó. Yo estaba mirando en la Biblia porque quería saber a qué distancia llevó a esa puerta, a dónde lo fue a dejar. Dice, según los estudiosos de la Biblia, que un aproximado 70 kilómetros fue cargando esa puerta. Usted se imaginará qué fuerza traía él. Hermano, Dios nos dio un don. Dios nos ha entregado un don a cada quien. Pero lamentablemente el pueblo de Dios no lo ha sabido usar. Así como pasa con este varón, lo mismo está pasando con el pueblo de Dios hoy en día. Miraba yo este pasaje y yo estaba llorando porque dije, no puede ser posible, Señor, líbreme de esto. Porque yo no quiero ser uno de ellos, no quiero ser esa persona que use los dones que Dios nos ha dado de una manera que nosotros queramos. Pueblo, el Señor nos está hablando. Lo que Él nos dio, usemos como el Señor quiere que lo usemos. Es algo fuerte caer en la mano de Dios cuando Dios ya te había dado algo para que sirva a Él, para la obra del Señor. Pero más sin embargo, hay muchos pastores, evangelistas, maestros, profetas, no han sabido usar el don que el Señor le ha dado. Pero un día el Señor va a pedir cuenta de cada uno de los que Él nos dio, como dice, de los talentos. Él un día va a pedir cuenta de ellos. Hay de aquellos que no lo sabe usar lo que el Señor ha dado. Porque hermano, tarde que temprano vamos a presentar adelante la presencia de Dios a entregarle cuenta. Dicen qué pasó con Sansón, cómo Sansón se cayó, cómo él se fue perdiendo. Mirando el pasaje de la Biblia, estaba mirando, leyendo, porque realmente 4 capítulos nada más donde habla todo lo que fue la vida de Sansón. 4 capítulos, el 13, el 14, el 15 y el 16. Ahí empecé a buscar cosas, qué es lo que pasaba, por qué y todo lo que estaba haciendo.
Pero el Señor le dio requisito o regla para él. El Señor señaló claramente qué debería de ser él. Les voy a leer un poquito en el capítulo 13. Dice la palabra, y había un hombre de Zorra de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, ni cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. El Señor ahí, el ángel de Jehová, le dio la regla o requisito que de cuál tenía que él abstenerse. No tomar vino. En otra versión dice alcohol. No tocar cosa inmunda. ¿Qué viene siendo cosa inmunda? El cuerpo muerto, todas las cosas que está echado a perder, pero es como ave. Ya ves que las aves que come, por eso le dicen ave, ¿cómo tiene ese nombre ese ave que le dan? De rapiña. Son las cosas que el Señor ahí, el ángel de Jehová le había dicho no participar nada de eso. Pero vamos mirando cómo va avanzando el tiempo. Dice la palabra que Manoa oró a Dios, porque su mujer le explicó todo lo que iba a pasar y él quiso ver, y el Señor vuelve a mandar el ángel para que le volviera a aclarar los que ya se le había dicho. Él oró y el ángel de Jehová vino y de nuevamente se le presentó a su mujer de él. Y Manoa estaba lejos y su esposa fue y lo buscó y le dijo, aquí está aquel hombre que me habló el otro día. Y es lo que estamos mirando, que por segunda vez le vuelvan a decir qué cosa no debería de tocar, no debería de beber. En el 7 habla otra vez del vino, de sidra, de cosa inmunda. Y dice la palabra, y no va a pasar navaja por su cabeza. Pero iba mirando conforme iba avanzando este pasaje. Y dice la palabra ahí en el Jueces capítulo 14, verso 1. Dice, descendió Sansón a Timná y vio en Timná una mujer de la hija de los filisteos. Y subió
y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timná una mujer de la hija de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. ¿A dónde estaba mirando él? Él ya estaba mirando de alguna manera, se puede decir, en el mundo, porque ese no era de su tierra. Y su padre y su madre le dijo, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todos nuestros pueblos para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, toma esta por mujer porque ella me agrada. Ahí fue la primera caída de Sansón. Al buscar al yugo desigual. Porque era un nazareo, lo que Dios le había mandado escogido. Él no podía andar en el mundo cuando el Señor lo mandó que estuviera en su obra de él. Muchas las veces los jóvenes lo que hacen, jóvenes cristianos, dicen no hay mujer en la iglesia cristiana, voy allá afuera y allá lo busco. A veces, muchas las veces dicen nosotros lo vamos a convertir, pero está difícil. Porque empieza a mirar lo que hay afuera y es difícil para que venga y diga, ¿sabes qué? Yo lo voy a convertir. Hace un tiempo atrás yo pensaba así ligeramente, pero viendo conforme la palabra dice que la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Y Sansón va en ese lugar a mirar, a pedir la mano de esta persona. Sus padres le hablaron, pero él no obedeció. Él quiso lo que su corazón le mandaba hacer. Ahí lleva el primero. Y dice capítulo 14, versos 5 en adelante. Y dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná. Y cuando llegó a la viña de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre qué había hecho. Él no le dijo nada qué es lo que había hecho. Despedazó a ese león. Y más adelante dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Él seguía haciendo lo que él quería hacer. Y dice más adelante, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abeja y un panal de miel. Él se apartó del camino para mirar lo que había hecho cuando él había pasado por ahí. Y dice más adelante, fíjese cómo la palabra de Dios especifica qué es lo que estaba pasando y por qué tenía que estar escrito esto. Y dice el 9,
Tomándolo en su mano, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. La palabra al principio le hablaba, le dieron ciertas reglas: no tocar cuerpo muerto o cuerpo inmundo. Cuando agarró aquella miel, él, lógico, tuvo que haber tocado el cuerpo del león, porque la palabra lo dice. Ahí estamos mirando la caída de Sansón. Ya iba por segunda vez. Empezó con una cosa y luego da el siguiente paso. Y lo peor del caso, cuando él encuentra a sus padres, ¿qué le hace? Le empieza a dar. ¿Qué hizo? Empezó a contaminar a otras personas. Cuando el pecado va avanzando y empieza a contaminar a los demás. Empieza a contaminar a los demás, y mientras va avanzando, la cosa se va extendiendo. Él no se daba cuenta. Ahí miramos, amados hermanos, cómo el pecado lleva a otro pecado. Si seguimos descuidando, nos va a seguir llevando más y más y más. Y contaminó a su papá y a su mamá. Así es el pecado. Va contaminando. Y más adelante empieza a hablar qué más hizo él. Miro en el versículo 10, dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Hermano, ya había contaminado a sus padres y ahora hizo banquete. Y allá en el Medio Oriente dice la Biblia que allá los banquetes se habla de vino. Si no hay vino, no es banquete. El rey Asuero hizo banquete, hubo vino. Y la palabra de Dios a Sansón desde un principio se le dijo: nada de vino, porque él era nazareo desde el nacimiento. Él, al hacer banquete, él tuvo que haber tomado vino. Porque la palabra dice aquí claramente: porque así solían hacer los jóvenes. Muchas las veces nosotros hacemos lo que otros hacen, pero los que hemos conocido ya a Dios, nos apartamos de todos ellos. Pero lamentablemente en las iglesias aún hay gente, porque empiezan a mirar que la moda, las cosas que hay afuera, para los ojos es agradable, pero para Dios eso no es agradable. Como hoy en día la persona
Allá afuera toman vino y los cristianos quieren hacer lo mismo. Pero si la palabra de Dios nosotros dice somos apartados para Él, no podemos estar contaminando lo que el mundo está haciendo. Porque allá en el mundo la gente fuma. No, es que la Biblia a mí no me dice que yo no puedo fumar. Eso no le agrada al Señor. Porque los jóvenes usan tatuaje, yo también puedo usar tatuaje. La palabra de Dios nos demanda eso claramente. Que no cortemos nuestro cuerpo. Y los jóvenes, porque ven a otros jóvenes, varones, miran que allá en el mundo andan y usan arete y ellos también quieren usarlo. Eso es lo que estaba haciendo Sansón. Lo que otro hacía, él eso andaba haciendo. Nosotros que ya somos hijos de Dios no podemos estar haciendo lo que el mundo está haciendo. Amén. Y ahí miramos, él lleva 3 cosas. El vino, porque ahí dice que duró 7 días ese banquete. Y de ahí empezó Sansón a hacer un fuego, unas preguntas que le hicieron a las personas que estaban ahí, que si le dijera lo que él trataba de decir en su, dice la palabra, enigma que él puso a los jóvenes. Él hablaba de la miel que estaba ahí en el cuerpo del león y del león muerto fuerte, dice ahí. Eso es lo que él hablaba. Él empezó a meterse en un fuego y estas personas a contarle, querer saber qué es lo que él trataba en su pregunta que él hizo. Y esta persona amenazó a su mujer de él, hasta que su mujer le tuvo que decirle a Sansón, revélame, ¿qué es eso lo que le dijiste para los hijos de mi pueblo? Porque él le prometió 30 ropa de tela fina. Y le prometió otras cosas allí. Y esta persona empezó a preguntar. Y lamentablemente, ahí Sansón se lo reveló a su esposa y su esposa se lo reveló a los jóvenes y los jóvenes se le dijo, ¿sabes qué? Nosotros ya sabemos. Y por este problema, Sansón tuvo que ir a un lugar a matar a 30 hombres para despojarse aquellos hombres que él matara para ir a entregar lo que él había hecho. El don que Dios le había dado, él estaba usando a su manera. Pero más sin embargo el Espíritu de Dios allí estaba, porque claramente aquí en el capítulo 19 habla, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos, dio la muda de vestido a los que habían explicado el enigma y encendió en enojo, se volvió a la casa de su padre. Después que fue a entregar eso, se enojó y se fue y dejó a su mujer ahí. Y cuando él se fue, el 20, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero al cual él había tratado como su amigo. Y dice más adelante que Sansón aconteció después de algunos tiempos que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer
con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Ahí hirieron a Sansón. Ahí yo puedo mirar que él fue herido. Y esa herida de lo que él tuvo no se sanó. Y empezó a vengar de los filisteos por causa de lo que había hecho su padre de esta mujer. Y cuando uno tiene una herida que no es sanada, uno comete cada locura. Pero si vienes a Dios y le entregas todo de lo que a ti, lo que te hirieron o lo que te hicieron, si vienes y le entregas todo a Dios, Dios sana esa herida. Pero aquí puedo mirar una cosa. Dice el capítulo 15:3. Él dijo, entonces les dijo Sansón: sin culpa seré esta vez. Respeto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó a 300 zorras y con teas, y juntó colas con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó la zorra en los sembrados de los filisteos y quemó la mies amontonada y en pie viña y olivares. El don que Dios le había dado, él lo estaba usando para su propio beneficio. Cuando claramente en el principio el Señor dijo: para salvar a su pueblo de la mano de los filisteos. Ahí miramos claramente cómo él empezó a usar el don que Dios le había dado a su manera, como él quería. Y el 16 habla que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. En otro pasaje, en otra traducción, habla claramente que él tuvo relación sexual con esta mujer. Un nazareo, un escogido de Dios, ¿en dónde se había caído? ¿A dónde había llegado después de que el Señor ya lo había escogido desde el principio? Lamentablemente, él se acostó con nuestra persona. Y ahí va el quinto error que él estaba cometiendo. Un pecado lleva a otro pecado. Y así fue avanzando él, haciendo el mal. Parece ser que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo.
Y empezó a jugar con lo que el Señor le había dado. Como él traía fuerza lo suficiente, porque el Señor le estaba dando la fuerza, él empezaba a jugar con el don de Dios a su manera. Pero va a llegar un día en que el Señor va a llamar a cuenta. Ay de aquel que no se aparta. Ay de aquellos que no se apartan del pecado. Ay de aquellos que no cuidan el don que Dios le ha dado. Que el Señor nos libre, porque es horrible caer en la mano de un Dios vivo. Dios es misericordioso con nosotros. Pero llega el término que el Señor dice: ¿sabes qué? Ya no hay una oportunidad más. Ya te di 2, ya te di 3, ya te di 4. Pero parecía que este varón escogido de Dios estaba jugando con el don que Dios le dio. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas, dice. Pero en otra versión dice 7 trenzas. Y mi cabeza con la tela y la asegure con la estaca. Ya le estaba revelando cerca, ya estaba lo que estaba haciendo. Y ella la aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ha estado mirando. El Señor volvió a enviar la fuerza sobre él para una vez más combatir con esto. Pero a veces decimos: ¿acaso él no se daba cuenta qué es lo que realmente esta mujer quería con él? Porque claramente hay personas que ya te dicen 1 vez, 2 veces, 3 veces. Ahí uno ya se debe dar cuenta que esa persona no está enamorado de ti. Pero terminé la Biblia, terminé lo que es los capítulos mencionados, el 13, 14, 15 y el 16. Sansón era un nazareo de Dios, pero Sansón no tenía comunicación con Dios. Sansón no oraba, porque Sansón no aparece que ora en este pasaje. Hermano, lo que nos puede nosotros despertar cuando estamos cayendo en una fosa, estamos perdiendo, es la oración. Sin oración, hermano, nosotros estamos con los ojos cegados y es que no oramos. Si él orara, aquí el Señor le había dado el discernimiento hacia esta persona. Pero él no se dio cuenta. Porque él no oraba. Cinco cosas que él había hecho. Las faltas que él había cometido.
y luego no ora, ¿qué comunicación puede él tener con Dios? Así nosotros los cristianos, si no oramos a Dios, Dios no nos va a revelar. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos revele nuevas cosas, el sentir, el deseo y anhelar de su presencia. Pero Sansón parecía no anhelar la presencia de Dios. Él tenía fuerza, él se olvidaba de todo lo demás. A veces cuando uno piensa porque es joven, no necesito nada. No necesito de Dios, no necesito de oración porque yo estoy sano, yo estoy fuerte. Ya cuando llega a una edad, cuando ya diga hasta aquí, ahora sí busco a Dios. Mentira, hermano. La vida no lo tenemos comprado. Los que ya estamos en el camino del Señor tenemos que buscar constantemente cada día, anhelar de la presencia de Dios, hablar con Dios. Si no hablamos con Dios, un pecado nos va a llevar a otro pecado. Y estaba yo mirando ese algo fuerte. Por eso yo le recalcaba al principio, le decía, su papá de él oró a Dios para que el Señor le mandara ese ángel para que él pudiera saber qué hacer con el niño. El Señor volvió a mandar al ángel por segunda vez y le dijo la misma palabra que le dio a su mamá de él al principio. Cuando usted anhela, cuando usted le dice al Señor, te quiero conocer, revélame a dónde estoy mal, a dónde he caído, por qué he caído, el Señor te va a empezar a revelar las cosas. Porque ahí es donde aparece su papá de él pidiendo que Dios enviara a aquel varón nuevamente. Aquí la Biblia estuviera registrado si dice que Sansón oró o algo. Aquí estuviera escrito. En el único lugar donde aparece una vez y en el último, otra última vez, lo que Sansón habló. No es oración, porque fíjese cómo dice. Y dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Aquel lugar donde mató a 1000 hombres. Jueces 15, 18. Y dice él aquí, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los circuncisos. Él aquí no digo que es una oración porque él estaba haciendo una pregunta nada más. Ahí es el único lugar donde aparece que él habla con Dios. Al principio lo mismo pasó con Eva. Eva estando en el huerto del Edén, el Señor le había hablado qué podía comer y qué no. Ahí en el Génesis capítulo 3, verso 1 al 4 habla claramente. Yo he platicado con mi pastor, le dije, la serpiente cuando llegó no sabía qué fruto, cuál era lo que ellos no podían comer. La serpiente llegó diciéndole, con que Dios te ha dicho, no podrás comer de todo el huerto, dice la serpiente ahí. Y Eva le dice a la serpiente, dice el Señor, dijo, de todo el huerto podemos comer,
pero el que está en medio del huerto no podemos comer. Ahí Eva le estaba revelando el secreto a Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos revelar nuestro secreto al enemigo. ¿Qué personaje sube a un ring, los boxeadores? Cuando él sube, si él trae una herida, él va a decir, pégame aquí para que me derribe. Él no va a decir eso. Él va a tratar de protegerse. Pero ¿qué estaba pasando con Eva? Eva reveló el secreto. Y lo mismo está aconteciendo con Sansón en este pasaje de la Biblia. Esta mujer le decía, dime dónde está tu secreto para poder atarte y que pierdas tu fuerza. A Dios sí dígale cuáles son tus debilidades, pero al enemigo nunca le digas cuáles son tus debilidades. Porque si se lo dices directamente, el enemigo va en esa parte te va a derribar. Nosotros no estamos para decirle al enemigo dónde nos puede él lastimar. Dile a Dios cuáles son tus debilidades. El Señor te va a dar fuerza, te va a quitar esa debilidad, te va a dar fuerza, te va a renovar. Si le dices a Dios. Pero si le dices al enemigo, no intente hacerlo, porque ya miró qué hizo con Eva. Vaya en su casa, lee capítulo 3, verso 1 al 4, las veces que sea necesario. Un día estuve ahí, nada más me la pasaba en ese lugar, hasta que llegó a entender, dije, la serpiente no sabía. Y lo mismo está pasando con Sansón. Aún no han descubierto su fuerza, pero para allá vamos. Para allá va, porque él se está jugando. Y dice el pasaje adelante del Jueces capítulo 16. Y aconteció que impresionándole ella cada día con su palabra, inoportunándoles, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, aquí, nunca mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuese rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahí él reveló todo. Ahí miramos cómo él en su corazón entrega, porque se enamoró de este personaje, porque se enamoró de Dalila. Descubrió todo su corazón. Ahí miramos cómo él sí sabía desde el principio todo. No es que Sansón no sabía, simplemente porque él no tenía comunicación con Dios. Por eso es que él pasó a llegar a ese extremo de revelar toda su fuerza. Hermano, después de que él reveló todo, jugaron con él, se burlaron de él, le sacaron los ojos. Y el enemigo nomás lo estaba siguiendo, hasta que él reveló todo. La palabra de Dios claro nos dice a nosotros
que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo puede estar siguiendo, pero si usted ora a Dios, busca de Dios, ayuna, el enemigo no puede nada más vigilar, pero él no puede tocar, porque el ángel de Jehová va con usted, va conmigo, va con todo lo que le busca a Dios. Pero si usted no ora, si usted no busca a Dios, lamentablemente el enemigo se va a apoderar de ti. Pero el Señor lo reprenda porque Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque nosotros somos escogidos de Dios. Nosotros somos como ese nazareo de Dios. Amén. Desde el vientre de su madre, desde el vientre de mi madre, yo soy hijo de Dios. Y el enemigo me puede mirar, pero él no me puede hacer nada mientras yo ande buscando al Señor, mientras yo ande en el camino correcto. Pero si yo le fallo, Satanás se levanta y va hacia la presencia de Dios y me acusa ya. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos errores. Pero el Señor, claro, dice en su palabra, si tú vienes y reconoces que fallaste, le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Él es nuestro abogado. Pero Sansón se fue perdiendo todo porque él no oraba. Él no oraba a Dios. Pero aún hay esperanza todavía, porque estamos en este lugar. Si hoy viene y reconoce, le dice al Señor, yo te fallé, yo te he fallado en esto, levántame, perdóname, el Señor perdona. Porque aún Sansón, en todo lo que él había hecho, quedo yo admirado. El Juez capítulo 16, verso 22, dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amado hermano, ese Dios muestra, aun si ya fallaste, Él dice, ven a mí. Él te quiere renovar nuevamente. Él muestra su misericordia. Él le dice, yo sí te puedo perdonar. Yo tengo misericordia de ti. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios. 7 cosas que Él perdió porque no hay oración. Amado hermano, Dios te habla, Dios te dice, yo tengo misericordia de ti, ven a mí. Él está con los brazos abiertos diciendo, devuelve en mi camino. No permita que Satanás te destruya. No permita que Él te lleve a su manera, como Él quiere, porque Él lo que viene es a desviarnos del camino del Señor. Pero Dios tiene misericordia. Todo lo que miramos en este pasaje son cosas para los ojos humanos, se hace bonito, pero es desagradable ante los ojos de Dios. Toda cosa que el mundo ofrece parece ser agradable, pero ante los ojos de Dios no son agradables. Es lo único que le puedo decir. Haz reflexión en tu mente. Empieza a preguntar en dónde fallé.
Empieza a analizar a dónde cometí el error. ¿Por qué estoy a donde estoy? ¿Por qué me he caído? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hoy es el tiempo, hoy es el día. El Señor nos ama. Él tiene misericordia de nosotros. Y al final de este hombre, en el 28, Jueces 16, 28, ahí aparece él. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Él lo único que se acordó en este pasaje es vengar por lo que le habían hecho. Él no oró a Dios diciéndole: Señor, reconozco que te fallé. Reconozco que caí en este. Hoy reconozco. Él lo único que se acordó fue vengar por sus 2 ojos. Amados hermanos, no vengan esta noche a decirle: Señor, voy a vengar a lo que me hicieron el mal. No. Venga, reconoce que le fallaste a Dios y Él te va a perdonar. Él esta misma noche te levanta. Él te da nuevas fuerzas. Él te va a dar todo. Y vamos a seguir adelante. Porque Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así les invito a mi pastor que pase aquí para dar el cierre de esta noche. Amén.